Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, qué grato vernos nuevamente y más aún un día como estos donde nos congregamos como iglesia, nos reunimos como cuerpo para escuchar al Señor, para exaltar su nombre, para alabarlo por lo que Él es. Y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Y esta serie se llama En los zapatos de un rey. Y vamos a ir caminando al iniciar en esta serie, ubicándonos nuevamente en un marco en lo que Dios desea trabajar en nuestros corazones, en estos tiempos donde es fácil quizás sentarnos en el puesto de un rey o en el puesto de un político. A veces es fácil hablar de política y sentarnos a hablar de política, quizás con muchos desafíos, pero el marco de la Escritura, el Señor nos enseña y nos deja ver, Dios, que Él desea forjar en nosotros un carácter a través de mostrarnos en la palabra aquel que es el Rey Supremo, aquel que gobierna todas las cosas. Y si usted se dio cuenta, hoy todas las canciones giraron frente a la soberanía de Dios, frente a que Él gobierna, frente a que todo está en su mano. La Biblia está llena de figuras que nos permiten aprender de aciertos y desaciertos en el ejercicio de gobernar. Pero usted quizás se pregunta, ¿y a mí eso qué? ¿Para qué me sirve mirar gobernantes o no? Cuando hablamos de gobernantes, no podemos solo hablar de aquellos que ejercen una posición desde el ejercicio nacional como el presidente o desde los ejercicios locales o distritales como los alcaldes y los gobernadores, sino que tenemos que verlo también a la luz de liderar y cómo nosotros lideramos en diferentes lugares donde el Señor nos ha puesto. Y estos modelos entonces se hacen relevantes para que nosotros podamos ver el ejemplo del Rey Supremo, del líder supremo, y así entender cómo bajo ese modelo nosotros podemos caminar. Quiero invitarles a que vayamos a al primer libro de Crónicas. Y si usted está aquí desde nuestra contemplación, ya ubicó Crónicas. Ya ganó ese tiempito de ubicar el libro de Crónicas. Ya sabe que por lo menos está ahí en la Biblia. Y que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y que son esos libros históricos que a veces se hacen ladrilludos leer o entender. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 hasta el 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 20. Gracias por ponerse de pie y así leamos juntos entonces la palabra con reverencia al ponernos de pie. Si hay alguien a su lado que todavía lucha con encontrar el primer libro de Crónicas, por favor, dele una manito allí para ayudarle. Leamos la palabra del Señor. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas, escuche bien, tú reinas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan grandemente, tan generosamente, perdón, todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de ti lo hemos recibido, y lo hemos recibido de tu mano. Y de tu mano te damos, perdón. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra. Y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar nuestra casa para tu santo nombre, procede de tu mano. Y todo es tuyo, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que los cumplan todos y edifique el templo para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendigan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el Rey. Y hoy, Señor, nosotros como una asamblea estamos aquí delante de ti, como pueblo, como una nación que has ganado para ti. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú has obrado en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hoy creemos que tu palabra no vuelve vacía. Hoy creemos que tu palabra se queda en lo profundo de nuestro corazón. Permite, Señor, que como tu palabra lo afirma, nuestro corazón, Señor, se inquiete para guardar tu nombre, para guardar, Señor, tus estatutos, tu consejo sabio. Aquí estamos, Señor, y tú conoces cómo llegamos a este lugar. Solo tú conoces lo que hemos vivido durante esta semana. Por eso rogamos, Señor, que tú escudriñes nuestra mente, que tú, Señor, permitas y puedas decantar, examinar nuestro corazón. Que de esa manera, Señor, tu palabra caiga en un terreno fértil de nuestro corazón. Padre, permítenos tener frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Permítenos exaltar tu nombre. Permítenos afinar el oído para escuchar tu voz. Y permite, Señor, que al salir de este lugar pongamos por obra tu palabra. A ti te damos toda la gloria, Señor. A mí como siervo, Señor, permíteme ser fiel en la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que yo me pueda esconder detrás de la cruz para que Cristo Jesús sea conocido y reconocido en medio nuestro. Señor, por favor, te rogamos que a través de esta porción de tu palabra nos muestres a Cristo Jesús. Te lo suplicamos, te lo rogamos. Continúa tu obra perfecta en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y para predicar esta porción de la palabra, tendremos que recordar unos libros atrás, unos mandatos que el Señor dejó para nosotros.
Y es porque hay una estrecha relación entre estos textos que voy a nombrar. Y es Génesis quien nos recuerda que el Señor creó al ser humano para que ejerza dominio sobre la tierra. Y le voy a pedir, o si está bien con usted, yo voy a leer para usted Génesis en el capítulo 1, versículo 22. Y dice: Dios los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Después el versículo 26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, nuevamente gobierne, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, escuche bien, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla y ejerzan dominio. Y cuando leemos y recordamos Génesis, empezamos a ver una relación muy estrecha entre este capítulo 1 y 2 de Génesis con el primer libro de Crónicas en el capítulo 29. Y esa relación estrecha se da por varias cosas. Pero cuando vemos Génesis y vemos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, todos, y voy a decirlo varias veces, todos bajo las mismas condiciones y en las mismas capacidades fuimos creados. Eso es lo que dice Génesis. Pero además de esto vemos que al ser creado el hombre y la mujer con las mismas condiciones y con el mismo equipamiento, se hizo para que dirigiera, influyera, motivara o gobernara. Es decir, para que liderara la creación que Dios había hecho. Esa es la tarea que el Señor le da al primer hombre y a la primera mujer. Gobernar, ejercer dominio, liderar la creación. Pero entonces la relación estrecha que existe de este texto bíblico de Génesis con el primer libro de Crónicas en el capítulo 29 es que evidentemente en Génesis el Señor está bendiciendo. Y para todos es totalmente claro que el Señor bendice, ¿verdad? ¿El Señor le ha bendecido? Amén. Y gloria al Señor por su bendición. Pero cuando llegamos a Crónicas, al libro de Crónicas, y usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, va a identificar de manera clara y explícita que y David bendijo al Señor. Y después, en el mismo versículo 10, está la expresión: bendito eres, oh Señor. Otras versiones dicen: alegre estaba David. Y quizás no corresponde al término en hebreo que se utiliza para bendecir, que tanto en Génesis como en Crónicas es el mismo: Barak. Barak, bendecir. Pero entonces la pregunta que podría surgir para nosotros, y antes de ir a la pregunta, quisiera que usted viera el versículo 20 también, porque cuando termina esta porción, hasta el versículo 19, en el versículo 20 vuelve a aparecer de manera repetitiva el término Barak en hebreo. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendigan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea, ¿qué hizo? Bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron
y se postraron ante el Señor y ante el rey. Y es interesante porque tendríamos que preguntarnos cómo se está usando el bendecir en Génesis por parte del Señor y el bendecir en Crónicas por parte de David. Porque fácilmente podríamos llegar a pensar que tú y yo bendecimos. Fácilmente podríamos llegar a decir, y aún he tenido oportunidades para escuchar oraciones donde dicen: Señor, yo te bendigo. Yo digo: wow, eso ya es otro calibre. Bendecir nosotros al Señor ya es otra cosa. Porque realmente la bendición solo corresponde al Señor. El Señor es el único en potestad y en soberanía quien puede bendecir a sus criaturas. Y ya lo vimos en Génesis. Pero entonces, ¿qué quiere decir cuando afirma en por lo menos 5 ocasiones en Crónicas que David bendijo y que invitó a bendecir a la congregación o a la asamblea, como lo dice allí? ¿Cómo debemos entenderlo? Es que la bendición de David tenía algo especial por ser el rey o porque él es un personaje reconocido en la Escritura. Pues debo decirle que este dicho o este término de bendecir que está en el marco de la oración, porque si usted ve, está en el versículo 10 2 veces y está también en el versículo 20, por lo menos 3 veces en el versículo 20. Aunque podríamos decir que hay un fuerte énfasis en el versículo 20 por lo que llega a significar el término barak en hebreo, que ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la bendición de este rey que está orando? Porque lo que hoy estamos estudiando es la oración de David cuando está cesando sus días de gobierno, cuando está terminando su periodo de ser el rey de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con David para bendecir? Cuando está llegando a su edad de pensión, de jubilación. Ahora bien, debemos entender que la bendición de Dios Padre sobre la humanidad, debemos entenderla como un regalo que Dios concede. Es decir, cuando usted y yo leemos que el Señor bendice, tenemos que entender esto como un regalo de parte del Señor que Él nos da. Las bendiciones de Dios son el favor de Dios que no podemos ganar por nada. Por nada de lo que hagamos podríamos ganar una bendición o un favor del Señor. La bendición de Dios es la gracia de Dios para desarrollar una tarea que nos lleva a reflejar una relación íntima con Dios. Por lo tanto, cuando en Génesis se dice que Él bendice al hombre y a la mujer, que Él bendice a la creación, Él está poniendo de sí para que lideren bien, gobiernen bien la creación. Es decir, tú y yo, al ser bendecidos por el Señor, hemos sido equipados con la imagen y semejanza del Señor para que podamos liderar bien, gobernar bien, podamos motivar bien y podamos ejercer dominio de manera que reflejemos a aquel de quien somos imagen y semejanza. ¿Hasta ahí entendido? Entonces, ¿qué es la bendición? Un regalo de parte del Señor. Es gracia de parte del Señor. Es el favor de parte del Señor que tú y yo no podemos hacer nada para lograr alcanzarlo, sino que depende exclusivamente del propósito y la voluntad de Dios.
¿Está bien? Entonces no se compare cuando el Señor bendice a otro. Ay, vea, ese el Señor le dio y a mí no. No, el Señor bendice a todos conforme a su propósito en nuestra vida. ¿Está bien? Entonces no envidie como el Señor bendice a otros, sino más bien abrace la bendición que el Señor le da por su gracia y viva en agradecimiento al Señor. Pero cuando leemos que David bendice a Dios en el primero de Crónicas 29, debemos entenderlo como algo que es evidente, que no significa lo mismo. No se trata que David le está dando por gracia algo a Dios. Algo que Dios no se merece, David lo va a hacer. No, evidentemente no es lo mismo cuando el texto bíblico afirma que la bendición o que David bendijo al Señor e invitó a la iglesia a bendecirlos. Porque lo que tenemos que entender aquí es que hay una carga en la bendición en toda la oración de David. Toda la oración de David está hablando de la bendición de Dios para David como rey. Y si usted empieza a ver, no habla ni 3 palabras acerca de David como rey. ¿Habla de quién? De Dios. Tuyo es, tú eres, gloria a ti, tu nombre. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos bendice a nosotros? Es que yo hice, porque el Señor me bendijo. Entonces yo fui, entonces yo compré, entonces yo estudié. Y el Señor se queda por fuera del libreto cuando es la bendición del Señor sobre nuestras vidas. El término usado para bendecir, ya lo dije, que es barak. Y en Génesis y en Crónicas tiene una versatilidad y un amplio uso y significados. Ustedes saben que a veces nosotros decimos de muchas maneras una misma cosa. Por ejemplo, si usted va a decirle a un amigo que lo quiere, en inglés, ¿cómo se lo diría? I love you. Y usted va a decir, pero ¿no le dice lo mismo a su mujer? Y es porque el término es tan amplio que es versátil para el uso con otros. Entonces, cuando vemos el significado de barak, que puede ser traducido como bendecir, está bien traducido, pero también puede ser traducido como arrodillarse, adorar o alabar. Imagínense que en Génesis no se pusiera a bendecir, sino que el Señor se arrodilló. No. Evidentemente el contexto allí para traducir el texto bíblico es que el Señor bendijo. Pero cuando vamos a Crónicas, podríamos cambiar el bendecir por arrodillarse o por alabar. Y ahora vea cómo queda. Y David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y lo adoró. Oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Sirve, ¿verdad? Y eso quitaría de nosotros un poquito de ese lenguaje tan evangélico que hemos recaudado por tantos años, en el que decimos, yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿De verdad? ¿De verdad el Señor te llamó a bendecir? O más bien podríamos decir que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Yo prefiero esa. Si usted va a orar por mí, por favor, que la bendición venga de parte del Señor. Porque de esta manera podríamos ser más fieles a lo que el Señor en su palabra nos está guiando y dirigiendo. Ahora, hablaríamos y oraríamos con entendimiento. Porque a veces repetimos términos en nuestras oraciones o en nuestros diálogos que suena interesante, pero no sabemos cómo se usa o cómo se come. Entonces, teniendo esto claro, teniendo esto en mente, el uso de David
en el primer libro de Crónicas del término Barak, que podría ser bendecir o arrodillarse o adorar o alabar, podría verse en el marco de una oración en la cual David está invitando a la asamblea a asumir una postura de reconocimiento. Y para eso el versículo 20, acompáñeme ahí, capítulo 29, versículo 20, véalo como lo dice y tendría mucho más sentido. Entonces David dijo a la asamblea: alaben ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea alabó al Señor, o se arrodilló o exaltó al Señor. Pero vea lo que pasa después: al Dios de sus padres, y se inclinaron. Allí está otra vez Barak. Y se postraron ante el Señor y ante el rey. Entonces, dejando claro que nadie bendice al Señor, sino que más bien del Señor recibimos bendición, y que nuestra forma de bendecir al Señor es exaltando su nombre, es postrándonos delante de Él, es reconociendo su soberanía sobre nosotros, podremos entender un poco más cómo toda la oración está en el marco del reconocimiento de quién es Dios. Ese es el marco que nos brinda. No se trata de la autoridad de David como rey, se trata de la vulnerabilidad de un hombre sabio, de un hombre avanzado en años, que aprendió y entendió que en medio de su error y de sus pecados, el Señor había extendido más gracia, más misericordia, más bondad, más cuidado. Y en ese marco es que la oración toma una relevancia mayor. Por eso, cuando usted lea la palabra del Señor y se encuentre con esa expresión del Salmo 103, ¿recuerda cuál es la expresión del Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová. ¿Usted lo había entendido? Porque realmente lo que está diciendo es: inclínate, alma mía, alaba al Señor. Arrodíllate, alma mía, delante del Señor. Exalta, alma mía, al Señor. Y cambia de una u otra manera. Debería hasta cambiar nuestra postura para recitar el Salmo 103. Ya no podríamos recitarlo de pie. Tendríamos que arrodillarnos delante del Señor, postrarnos con nuestra cabeza en tierra y decir: exalta, alma mía, al Señor. Esta es la oración de un hombre que en su peregrinar de ser rey se halló en caídas donde el Señor extendió su mano para levantarle. Por eso la serie dice: en los zapatos de un rey. La invitación es hoy ponernos en los zapatos de ese rey que es David, para asumir una postura de exaltación al Señor por lo que Él es. La oración del rey David el rey David está levantando frente a todo el pueblo, está llevando a reconocer que el Señor es soberano, que el Señor es el que pone y quita reyes. Porque vea que en el versículo 5 del capítulo 28, el Señor ya había escogido quién iba a suceder a David. Es decir, que cuando David se pensionó, el Señor ya había elegido a otro para el trono. Vea el versículo 5 del capítulo 28. Y de todos mis hijos, dice David, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y el versículo 6 lo complementa. Usted lo puede ver allí. Debemos recordar que la voluntad de Dios no era, escúcheme bien,
La voluntad de Dios no era que el pueblo tuviera rey. Y usted ahí me va a decir, ¿cómo así? Pero en un momento vamos a leer el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 1 al 22, donde el Señor está mostrando que realmente su voluntad era reinar sobre su pueblo. Era que Él fuera el rey, el Señor, quien gobernara a su pueblo. Es decir, que hoy tengamos gobernantes nunca fue el diseño original del Señor. Nunca fue lo que Él planeó. Pero en el primero de Samuel, en el capítulo 8, vamos a escucharlo en voz de Margarita. Ponte de pie, Margaret, para que leas esa porción. Primera de Samuel 8. Primero, de Samuel 8. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que les había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey, a quienes escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su ciudad. Gracias, Margaret. Es interesante cuando leemos esta porción del primer libro de Samuel, cómo el Señor accede ante el capricho de estos hombres de tener rey. Pero hay varias cosas que podríamos destacar de esto. Lo primero es que el Señor estaba formando a un pueblo diferente a los demás. Diferente a los demás pueblos que habían alrededor. Pero lo que les pareció atractivo al pueblo de Dios fue ver lo que pasaba con otros pueblos. Oiga, ellos tienen rey. Oh,
¡Qué maravilla! Eso es como Play, es la moda de hoy. Entonces tengamos rey. Y aun cuando el Señor dijo, les voy a advertir, les voy a decir qué va a pasar si tienen rey, aún así el pueblo dijo, no, queremos rey. Porque es que está a la moda tener rey. Pregúntese cuántas veces el Señor le ha dicho a usted, hey, calmita, calma. No tienes que meterte en eso. Señor, pero es que hoy todos tienen créditos en todos los bancos y manejan 10 tarjetas de crédito y eso es como genial, todos lo hacen, Señor. Y el Señor, sí, lo haces. Y, bueno, Señor, sí, de todas maneras, hagámosle. Es que hoy, Señor, la hombría se demuestra siendo autoritarismo y ejerciendo ciertas formas de hablar o ciertas formas de comportarse en casa. Ay, Señor, yo he visto que a todos mis amigos les va bien con eso y yo como que me meto en la moda. Señor, es que hoy está de moda aplicarse mucho maquillaje y hacer, y no estoy satanizando el maquillaje, por favor, pero nos metemos fácilmente en modas contemporáneas que nos llevan a desconocer quién es nuestro Señor. Que nos llevan a no entender que el Señor es quien debe gobernar nuestra vida. Hay una secuencia de buenos y malos reyes después de esta primera elección de rey. Y este es uno. Por eso la serie En los zapatos de un rey nos llevará a poder ver el liderazgo de varios hombres que creyeron y no creyeron al Señor. Y igual fueron gobernantes del pueblo. Porque ¿quiénes lo escogieron? Ahí lo dijo en el primer libro de Samuel. Porque ustedes lo escogieron. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, o mejor, es pura diosidencia. Porque hoy nosotros caminamos en discutir, pelear, hacer y deshacer, pero aún así, cuando ya están allá montados, decimos, no, es que es terrible. Y usted puede decir, no, pero yo no voté por él. Igual, gobierna para todos. En los zapatos de un rey, en esta serie podremos ponernos en los zapatos de diferentes hombres. Y hoy la invitación es ponernos en los zapatos de David. Un hombre que fue escogido por Dios, porque eso hay que tenerlo claro. El primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el Señor habla que el profeta fue a donde Elí y buscó y salió el fortachón, salió el barbado, salió el que tenía muy buena contabilidad, el que administraba bien. Y finalmente dice la porción del texto bíblico que no se escogió por su apariencia, que no se escogió por su fuerza, por su liderazgo o por su preparación. No se escogió por la experiencia, sino más bien porque Dios vio su corazón. Y aquí entra otro elemento en el cual todo el texto bíblico del versículo 10 al 20 ha estado hablándonos de manera recurrente. El corazón. El corazón. Aunque sobre buenos y malos gobernantes, reyes o líderes, debemos recordar la expresión de David en el versículo 10. Tengamos buenos o malos gobernantes, tenemos que volver a la Escritura y mirarla y aceptar la invitación del Señor en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Puede mirarlo, tranquilo, puede hacer copia, no es evaluación. Alabado el Señor, alabado Jehová, Yahvé, en presencia de toda la multitud. Bendito eres,
Glorioso eres, santo eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Aun cuando había un rey escogido sobre el pueblo, aun cuando hay presidente escogido sobre nosotros, quien gobierna sobre nosotros es Dios y lo hará por los siglos de los siglos. Gústele al que le guste. Así no quieran nombrar a Dios en algunos espacios y círculos, el Señor sigue gobernando y lo hará por los siglos de los siglos. Así se intente sacar la oración de los colegios, así se intente involucrar ideologías en los colegios, en la mente de niños, jóvenes o adultos, el Señor seguirá gobernando por los siglos de los siglos. No hay, hermanos queridos, versículo 11, no hay ningún gobernante perfecto. Solo el gobierno de Dios sobre nosotros puede perfeccionarnos. Solo el que Dios gobierne nuestro corazón puede perfeccionarnos en un proceso continuo en el que nos lleva por su gracia. Dios reina sobre todo. Vea el versículo 11 y puede verlo aquí. ¿Sobre qué gobierna el Señor? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria. Es decir, sobre las guerras, ¿quién es el que es victorioso? Le corresponde al Señor. Y el honor, porque todas las cosas que están bajo los cielos y en la tierra son de ¿quién? Tienen dueño, es el Señor. Son tuyas. Tú, oh Jehová, tuyo, perdón, oh Jehová, es que el reino, tú eres excelso sobre todos. Y eso se repite nuevamente en el versículo 12. Nuevamente se enfatiza que del Señor es el reinado. Versículo 12, de ti proceden las riquezas, el honor, tú reinas sobre todo. Tu mano está en el poder y en la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Entonces la oración, la exaltación de David al reconocer en toda su oración al Señor nos lleva a que tú y yo nos pongamos en los pies de un líder en casa. Cuando no sabemos qué hacer porque se acabó el dinero, porque caímos en quiebra, porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos, o porque cuando somos jóvenes quizás pensamos que no hay futuro. Hermanos queridos, aún sobre todas esas cosas, el Señor tiene en su mano el poder, la fortaleza, tiene el honor, tiene las riquezas, tiene todo bajo su mano. ¿Hay algo que hoy te preocupe? Sí, hay cosas que nos preocupan. No se sienta mal porque hay alguien que le inquiete. Pero ya podemos saber en manos de quién ponerlo. Ya podemos saber quién es el que gobierna sobre las cosas del cielo y de la tierra. Por eso tú y yo tendremos acceso delante del Señor y la confianza y la esperanza que en el Señor las cosas van a ser buenas. Porque para todo aquel que cree en el Señor, las cosas serán según su propósito y buenas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Hay algo en lo que tienes que confiar? Confía en el Señor. Dios reina sobre todo. La oración de este hombre nos pone realmente en un lugar de privilegio y honor.
estar delante del Señor y reconocer que Él gobierna sobre todas las cosas, nos lleva a reconocer nuestro pecado. El mismo hombre que está orando aquí en el capítulo 29 fue el mismo que caviló a hacer daño contra un hombre de su ejército por cubrir su pecado. Entonces no hay pecado tan grande que el Señor no perdone. Entonces no hay herida tan profunda que el Señor no sane. El Señor lo hará, aunque nos resistamos, aunque no lo veamos. En la adoración que hace David en estos versículos, a manera de oración, se afirma, versículo 13, se afirma e invita nuevamente a alabar al Señor. Vea el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. El reconocimiento sigue siendo para el Señor. El reconocimiento, la honra, la gloria puede ser y sigue siendo para el Señor. Ponernos en los zapatos del Rey es comprender nuestras limitaciones, las inclinaciones de nuestro corazón. Es luchar con el pecado. Pero hoy la invitación es ponernos en los zapatos del Rey para reconocer a Dios como el Rey soberano. Es quitar nuestra mirada del mundo. Es levantar nuestra mirada en exaltación a quien realmente puede mover, poner, fortalecer, quitar, sanar, curar. Poner nuestra mirada en quien tiene el poder, la victoria, la gloria y la riqueza. Hoy nosotros podemos ponernos en los zapatos de quienes señalan o juzgan o debaten. Hoy podemos ponernos en los zapatos de cuáles serían las mejores decisiones para el país. Pero el versículo 14 nos lleva a hacernos una pregunta. Vea la pregunta del versículo 14. Y hay dos preguntas en la misma pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? David reconoce siendo rey que no es nadie, que no es nada, que aún la congregación o el pueblo que tiene tampoco es nada. ¿Quién soy yo o quiénes somos nosotros? Y quizás te has puesto en la silla del que juzga al Señor. Señor, ¿por qué hiciste esto, Señor? Quizás te sentaste en la silla para juzgar al Señor porque las cosas no salieron como tú querías, conforme a tu voluntad, bajo tus propios deseos. Señor, ¿por qué tú hiciste esto? Señor, ¿por qué tú permitiste esta enfermedad en mi vida? Señor, ¿por qué tú permitiste que me echaran del trabajo? ¿Por qué hoy mi familia está así, Señor? ¿Por qué? Pero ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Al resumir y al terminar el versículo 14, David dice estas preguntas para recordar que todo viene del Señor. Que aún lo que sucedió antes de esta sección, en recoger todas esas ofrendas para el templo, aún eso era del Señor. Tu vida no te pertenece. Lo que tienes no es tuyo. Todo viene por gracia, por bendición de parte del Señor. Hoy tú y yo podríamos decir: Señor, porque de ti proceden todas las cosas y lo he recibido de tu mano y por eso te doy.
Por eso te doy servicio. Por eso, Señor, estoy frente a un eslabón. Por eso, Señor, hoy puedo darte un aporte para ayudar en Venezuela. Por eso, Señor, yo hoy trabajo, porque tú me diste el trabajo. Hermanos, no se trata del gobernante de turno. Se trata de entender que Dios gobierna sobre ese gobernante. Y aún en medio del liderazgo al que hemos sido llamados, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra paternidad, en los colegios, en las universidades, con nuestras amistades a las cuales podemos o influimos, el Señor es nuestro temor. A Él es que debemos guiarnos una y otra vez. A Él es al que le debemos todas las cosas. ¿Sabes por qué fuiste puesto en esa dificultad? Porque el Señor quiere mostrar su gloria a través de ti cuando le crees. ¿Sabes por qué estás viviendo este acontecimiento difícil? Porque el Señor ha decidido glorificarse a través de eso para que tú le reconozcas, para que tú te inclines, te postres y le glorifiques. Hermanos amados, podemos estar o no de acuerdo hoy con los gobernantes que van a estar con nosotros. Podemos o no estar de acuerdo hoy con quienes nos lideran en casa. Jóvenes, pueden estar o no de acuerdo con sus papás. Pero aún sobre eso, el Señor está llamando a que nuestro corazón se incline delante de Él. La esperanza nuestra y no vendrá del trabajo que hoy tenemos, del papá bueno o no tan bueno, de la mamá cantaletosa o que permite que pasen cosas. Pero mire cómo lo dice el rey saliente, David, en el capítulo 28, versículos 9 y 10. En cuanto a ti, y yo quiero invitarle que esta parte no piense, esto es para tal persona. Esto es para el alcalde del municipio. Uy, es que man tan malo, derrocha. No piense en esta porción pensando en otro. Piense en esta porción que vamos a leer pensando y poniendo su nombre allí. Y escuche, en cuanto a ti, Andrea, Sandra, Fabiola, Andrés, Juan, Pepito, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón, con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña, escuche, todos los corazones y entiende todo el intento de los pensamientos. Si lo buscas a Él, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar. Pon tu nombre allí y recuerda que el Señor te escogió para edificar. Para edificar tu pequeño hijo de 2 años o tu gran hijo de 35 o de 48 o de 60. Que el Señor te escogió para que la empresa que lideras entonces sea una empresa donde tú sirves, donde tú das gloria. Hermanos queridos, que en nuestros hogares, que en la compañía de quienes trabajan con nosotros, que nuestros profesores, que nuestros compañeros puedan ver que nuestro liderazgo corresponde a dar gloria al Señor y reconocer que de Él somos y que todo lo que tenemos le pertenece.
¿Sirves al Señor? ¿Guías tu casa? ¿Lideras algún proyecto? ¿Gobiernas o influencias a algunos amigos? ¿Qué diriges? Que todos podamos ver cómo el Señor nos ha dado un lugar donde gobernar, un espacio para liderar, y en eso podamos dar gloria al Señor. El Señor desea tu corazón y tu pensamiento. El Señor escudriña todos los corazones y conoce los pensamientos aún antes de que lleguen a tu mente. El Señor sabe qué piensas, sabe cuáles son tus luchas mentales. Pero el Señor quiere gobernar sobre tus pensamientos, quiere gobernar y reinar sobre tu corazón, quiere ser el Señor de tu vida. Por eso permite que el Señor pueda venir a tu corazón, pueda escudriñar tu corazón, pueda entender tus pensamientos. Pero si buscas al Señor, dice la palabra, lo encontrarás. Si buscas al Señor, lo encontrarás. Pero ¿sabe que tenemos un Dios que nos bendice mucho? Porque Él sabe nuestra incapacidad para buscarlo. Porque aun cuando nos dice que si queremos buscarlo, la puerta está abierta y Él puede venir a nosotros. Pero al conocer nuestra incapacidad para buscarlos, entonces es el Señor el que viene y nos busca. Y nos busca a través de su Hijo Jesucristo. Él dio el primer paso para acercarse a ti, a tu pecado, a tu pensamiento, a tu lucha. El Señor es el que da el primer paso. Vea que el versículo 15 dice que delante del Señor somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros delante del Señor. Pero nos dio la esperanza que en Cristo vino a nuestro encuentro Dios. Que cuando Cristo se encarnó, Él mismo vino para encontrarnos en medio de nuestras batallas, en medio de nuestro pecado. Y vino para establecer el reinado de Dios sobre la tierra, para que nosotros, como un regalo que no merecemos, podamos entonces ganar la gracia de Dios en Cristo Jesús. La cruz a la cual Cristo Jesús fue a morir por nosotros para darnos un lugar en el reino. Todo esto si tú y yo nos arrepentimos. Todo esto si nuestra vida refleja realmente frutos de arrepentimiento. Hermanos amados, termino con la invitación del versículo 20. Y quiero que podamos expresar esto mismo a lo que al ponernos en los zapatos del Rey podamos juntos hacerlo. Y hoy se puede materializar en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Solo por gracia. El versículo 20 dice: entonces David dijo a la iglesia al encuentro: alaben ahora al Señor Dios, su Dios. Y toda la iglesia al encuentro exaltó, se arrodilló, se postró al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor.
hoy tienes y tenemos una hermosa oportunidad. Y esa oportunidad es aceptar la invitación del Señor. Y quiero que nosotros podamos disfrutar de hacer eso. No sé cómo viniste hoy. Quizás piensas que has podido manipular las cosas o manejar las situaciones, pero te das cuenta al final que te descachaste. Y el Señor hoy te recuerda que Él es el que gobierna tu vida, que quiere gobernar tu corazón, que anhela ser el Señor de tu ser. En lo práctico, ponernos en los zapatos del Rey es recordar que el plan de Dios es gobernar nuestro corazón, para que de esa manera tú y yo podamos ejercer un liderazgo, una influencia, un gobierno que refleje a Cristo Jesús, el Rey por excelencia. En lo práctico, que esta semana, al ejercer nuestro rol de liderazgo, donde sea que estemos, donde sea que el Señor nos haya puesto, como líderes, como guías, como siervos, podamos ponernos en los zapatos del rey David, el rey que exaltó, el rey que reconoció, el rey que adoró y alabó a Dios en su rol como rey. ¿Qué tal si nos ponemos en pie por un momento? Y al cantar esta canción, entonces tú la adoptas como una oración. Como una oración para alabar al Señor. Como una oración para decirle: Señor, es que si no fuera por ti, realmente mi vida no tendría valor. ¿Qué tal si cierras por un momento tus ojos y vienes delante del Señor? ¿Tienes razones hoy para exaltar a tu Dios? Hazlo allí en intimidad con el Señor. Hazlo allí en el silencio. Hazlo allí en santidad o aún en la lucha de tu corazón. Pero ven, suelta eso que te carga. Suelta ese pecado que te ha juzgado. Permite que el Señor sane esa herida que está allí en tu corazón. Permite que el Señor sea el gobernante de tu corazón. Y dile, exprésale lo que hay en ti. Exprésale que luchas con creerle. Exprésale que aún luchas con verlo en medio de la situación que vives. Hoy, Señor, reconocemos que tú estás sobre todos nosotros, sobre cada uno de los lugares, Señor, que frecuentamos y donde nos has dado un lugar, un rol de liderazgo. Señor, hoy reconocemos que tú reinas sobre todas las cosas, que Cristo Jesús, en quien no se halló pecado, vino para redimir, rescatar y restaurar. Hoy, Señor, podemos venir delante de ti y en la misma invitación que el rey David hizo, Señor, postrarnos para adorarte, exaltar tu nombre, reconocerte. Hoy, Señor, podemos afirmar y afianzar que tú eres nuestro Señor, que nuestra confianza está en ti. No está en el trabajo, Señor, que tenemos o que vendrá. No está en las dificultades y en las sombras de las cosas que vemos a nuestro alrededor. No está en la provisión económica de una persona o una empresa. Tú eres el Señor de las riquezas. Tú eres el Señor que fortalece al debilitado, al que está cansado.
Tú eres el Señor que sana al que está herido. Tú eres el Señor de esta tu iglesia. Tú eres nuestro Señor y tú reinas, gobiernas y eres sobre todo exaltado. Cristo sobre todo, Cristo sobre todo, Cristo sobre todos, Cristo sobre nuestro corazón. A ti gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra esperanza es que tú reinas,